cómo administrar los antibióticos, los antimicrobianos. Cuando ustedes vayan a decidir usar antibióticos, vamos a hablar de infecciones severas, ¿no es cierto? Infecciones severas generalmente. O sea, estamos hablando de sepsis, ¿no es cierto? De sepsis, shock séptico que hemos hablado en la mañana, ¿no? De un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado, altamente sospechado, de una disfunción orgánica que compromete la vida por una respuesta inadecuada, alterada del sistema inmune secundario a un proceso infeccioso, a un agente infeccioso. ¿Correcto? Todas estas definiciones y conceptos que han variado. Entonces, cuando uno va a escoger un antibiótico para esas situaciones, uno tiene que evaluar 4 parámetros, ¿no es cierto? El huésped, el agente, el ambiente y el fármaco. ¿Correcto? Vamos a ir discutiendo cada uno de ellos. Del huésped que hemos dicho, lo que hemos estado conversando toda la mañana, ¿no es cierto? Hay 2 tipos de huésped de acuerdo a las actividades del sistema inmune. Recuerden que las actividades del sistema inmune es la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. ¿No es cierto? Cuando una o más de estas actividades no funcionan bien, es lo que se llama, digamos, divide al paciente, al huésped, al paciente, en 2 tipos, inmunocompetente y inmunocomprometido. ¿De acuerdo? Y para la actividad antiinfecciosa, nosotros recordamos, hemos repasado, que el sistema inmune tiene 3 componentes. El componente fagocitario, el componente humoral y el componente celular. Cada uno de esos componentes nos defiende determinados tipos de agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Y si falla uno de esos componentes, los agentes infecciosos que deberían ser controlados por el componente que está fallando, pues son los principales sospechosos del cuadro infeccioso. Entonces, ustedes saben que el sistema inmune es uno solo y el que manda es la inmunidad celular, pero lo dividimos en 3 partes para entender mejor cómo se ejerce el control contra los bichos. Entonces, si ustedes dicen que este es un huésped inmunocomprometido, falla fagocitaria, falla humoral, falla celular o combinado, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, y obviamente, este sistema inmune, la actividad antiinfecciosa, nos defiende contra las bacterias, contra los hongos, contra los virus, contra los parásitos. Y vamos a hablar de las bacterias, para los antibióticos, y hemos dicho, cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, extracelulares y intracelulares, lo que hemos dicho en la mañana, es decir, diablos, yo tengo que aprender los cuáles son los cocos gram positivos, aerobios más frecuentes, que afectan al ser humano, los cocos gram negativos, los bacilos gram negativos, aerobios, anaerobios, etc. Entonces, por eso es que comenzamos las charlas hablando un poco de microbiología, porque no hay antibiótico que es efectivo para todos los bichos, no hay antibiótico mágico. Entonces, uno tiene que seleccionar. Y también, fíjese, si el microorganismo está fuera de la célula, dentro de la célula, ¿no? Si es extracelular, y si está fuera de la célula, si está en el espacio intravascular o en el espacio intersticial. Entonces, de eso vamos a conversar ahora y vamos a durante todo el curso. También tengo que recordar, ¿no es cierto? Perdón un ratito. El bicho es sensible o es resistente. Yo tengo que saber cuáles son las susceptibilidades de los bichos, cuáles son sus mecanismos de resistencia más importantes, ¿no es cierto? Cómo está en la comunidad donde yo vivo, en el hospital donde yo trabajo, en el país que estoy visitando, que estoy haciendo mi fellow, mi entrenamiento, ¿no es cierto? Para poder recetarlo. Entonces, se dan cuenta que no es tan fácil recetar antimicrobianos, ¿no es cierto? Que tenemos que tener una serie de conocimientos para poder elegir el mejor. Dijimos también que una cosa es tener sepsis
sin foco y sepsis con foco, ¿no es cierto? El sepsis sin foco tengo que considerar el tracto aerodigestivo. Si no tengo un foco, cubro los gérmenes que están en el tracto aerodigestivo. Y si tengo foco, cubriré el foco que presente el paciente, que tenga sepsis con foco, sepsis punto de partida piel, sepsis punto de partida pulmones, sepsis punto de partida vía urinaria y así, y saber cuáles son los bichos más frecuentes en cada uno de esos focos. La sepsis con bacteremia y sin bacteremia, con fungemia, sin fungemia, ¿no es cierto? Con viremia, sin viremia, con parasitemia, o un choque séptico con bacteremia, por ejemplo. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces hay que integrar todos esos conceptos que hemos hablado en la mañana, ¿no? ¿Cuáles son los focos más frecuentes? Tenemos la neumonía, la infección intraabdominal y pélvica, tenemos que poner la infección del tracto urinario, la piel y tejidos blandos, pero puede ser óseo, puede ser ocular, puede ser sistema nervioso central, etcétera, etcétera. El dato epidemiológico es muy importante, ¿no? El dato epidemiológico es muy importante. Los procedimientos invasivos, el dato epidemiológico, de dónde vienes, dónde estás trabajando, qué estilo de vida tienes, qué has comido, ¿no? Los procedimientos invasivos, ¿qué te han hecho? Me han colocado un catéter central, me han dado infusión parenteral, tengo un catéter urinario, un tubo de drenaje torácico, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto es la farmacocinética. Repito, voy a repetir para que no parezca. Ok, el huésped, dijimos que hay 4 parámetros. En el huésped, que nos interesa, si es paciente inmunocompetente, inmunocomprometido. Acá estamos hablando de la gente, bacterias, hongos, virus, parásitos. Me interesa qué tipo de microorganismo es el que está afectado, en este caso bacterias, y su resistencia, y si esta infección de la gente tiene foco o no tiene foco, qué parte del cuerpo está afectando, bacteremia o foco, ¿cierto? Acá están los focos, el ambiente, que sería el dato epidemiológico, procedimientos pasivos, y la droga, farmacocinética y farmacodinámica, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a hablar más adelante, pero son 4 parámetros muy importantes que tenemos que manejar. Me adelanto porque vamos a repetir esta clase más amplia una vez que hagamos los antibióticos. Hemos dicho que en sepsis o en choque séptico, mis drogas tienen que ser bactericidas, en el caso de antibióticos. Yo tengo que conocer bien la farmacocinética y farmacodinámica de las drogas. La por vía intravenosa tiene que ser monodroga en combinación, sinergismo, evitar antagonismo, interacciones, cuidado con las interacciones medicamentosas, cuidado con los efectos secundarios. Y el costo realmente no nos interesa, pero lamentablemente pues, nuestros servicios de salud compran lo más barato, en menor calidad. Es muy importante que nosotros también conozcamos de las drogas cuáles son hidrosolubles, cuáles son liposolubles, ¿no? Los hidrosolubles son drogas que se van a concentrar en el espacio intravascular. El espacio intravascular significa que me van a servir para bacteremias, para fungemias, para viremias, para parasitemias. Son drogas. En el caso de antibióticos, betalactámicos, glicopéptidos, ¿sí? Lipopéptidos cíclicos como la atomicina. Y los liposolubilidad son aquellos que penetran, atraviesan la membrana celular de las células y nos sirve para intracelulares. Entonces, ¿qué tenemos? Quinolonas, macrólidos, ¿no? Tetraciclinas, clorafenicol, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tranquilos, no se preocupen, vamos a repasar esto nuevamente, ¿de acuerdo? Pero como hicimos sepsis, vale la pena que adelantemos un poquito esto. Entonces hay una serie de esquemas antibióticos, ¿no es cierto? Que lo más importante obviamente es prevención, porque si yo prevengo la infección, uso menos antibióticos y menos posibilidades de resistencia. Las precauciones estándar son importantes, hay que conocer la cadena de transmisión de la infección, entonces hay que conocer los principales agentes infecciosos y saber cómo se transmiten, cómo puedo cortar. Y para eso tengo que saber que las principales formas de transmisión son por contacto o por vías respiratorias. Y en vías respiratorias tenemos los
por gotitas 5 micros o más, y los aerosoles 5 micras o menos. ¿Cierto? Eso es muy, muy importante. La higiene de manos es la práctica más importante para prevenir y controlar las infecciones, sobre todo infecciones intrahospitalarias. Primum non nocere. En medicina juramentamos esto: primero no hacer daño. Y en control de infecciones hacemos primum lávate manos. Primero lávate las manos. Las precauciones están de la cabeza, la higiene de manos viene dependiendo a usar guantes, mascarillas, lentes, mandiles, etc. Y obviamente desechar adecuadamente los residuos sólidos, que ya hablaremos. Entonces esto simplemente es un adelanto, tranquilos, vamos a hablar más al respecto, ¿de acuerdo? Pero solamente quería complementar esto. Ahora vamos a lo que nos toca el día de hoy. Es el día 2, es el día 2, ¿no es cierto? Es el día 2. Es el día 2. Ok, vamos a hablar sobre infecciones en pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? En pacientes inmunocomprometidos. Acá nuevamente, ¿qué dijimos? ¿No? Vamos a ver, recuerden las actividades del sistema inmune: la actividad infecciosa, la actividad antitumoral y la de tolerancia a lo propio. Cuando estas actividades funcionan muy bien, nos defienden de las infecciones, del cáncer, de las enfermedades autoinmunes y alérgicas, respectivamente. Cuando una o más de estas actividades no funcionan bien, entonces obviamente desarrollamos infecciones, cáncer o enfermedades autoinmunes y alérgicas. Cuando funciona bien, somos inmunocompetentes. Cuando funciona mal, uno o más, somos inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Lean este artículo de la Revista Médica Herediana para entenderlo. Entonces, inmunocompetente y inmunocomprometido. Y acá está, fíjense, la lista de los principales huéspedes inmunocomprometidos. Desde los extremos de la vida: pacientes oncológicos, oncohematológicos, tumores sólidos, trasplantados hematopoyéticos, órganos sólidos, pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, cirugía, pacientes que tienen problemas con el trasplante, por ejemplo, enfermedad de injerto contra huésped, pacientes que presentan rechazo, ¿no es cierto? Pacientes que reciben corticoterapia crónica, drogas inmunosupresoras, pacientes que tienen enfermedades endocrinológicas como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, la cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, malnutrición, ya sean desnutridos u obesos, ¿no? Pacientes quemados, etcétera, etcétera. Hay cantidad de inmunocomprometidos en el mundo. Entonces, hablando de la actividad infecciosa que no funciona bien por inmunocompromiso, tenemos que recordar nuevamente lo que hemos hablado en la mañana. El sistema inmune, tres componentes: componente fagocitario, componente humoral y componente celular. Sabemos que la inmunidad celular es el comandante general de defensa, pero lo dividimos de esta manera para entender mejor cómo el sistema inmune defiende a la variedad de agentes infecciosos a la que somos sometidos todos los días, o estamos sometidos todos los días, ¿no es cierto? Componente fagocitario, representado por los neutrófilos, controlan las bacterias extracelulares no capsuladas y los hongos levaduriformes y filamentosos. El linfocito B, que produce inmunoglobulinas a través de las células plasmáticas, controla microorganismos encapsulados, y el linfocito T, a través del linfocito T4 con sus citoquinas, controla intracelulares y algunos extracelulares, ¿no es cierto? Ok. Cuando ocurren estas deficiencias de estos componentes del sistema inmune, la deficiencia fagocitaria se llama neutropenia. Cuando hay deficiencia humoral,
agama y hipogama globulinémico, análisis de deficiencia celular, linfopenia T4. Los pacientes trasplantados o el trasplante es el mejor, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es el mejor ejemplo para entender las consecuencias de esta inmunodeficiencia. Imagínense que los primeros 30 días del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que antes se llamaba trasplante de médula ósea, ¿no es cierto? Los primeros 30 días el paciente está neutropénico. Entonces, si está neutropénico, los neutrófilos, ¿qué tipo de agentes infecciosos controlaban? Bacterias extracelulares no capsuladas. Entonces tienen los bacilos gram negativos, los cocos gram positivos. ¿Qué más? Hongos filamentosos y levaduriformes. ¿Qué tenemos? El aspergillus es el filamentoso y la cándida es el ejemplo del levaduriforme. Después de 30 días, más de 30 días, hasta día 100, hay falla celular y hay falla humoral, pero el predominio celular. Entonces, ¿qué hemos dicho que hay? ¿Qué tipo de agentes infecciosos controla la inmunidad celular? Principalmente intracelulares y algunos extracelulares. Intracelulares, ¿qué serían? Principalmente los virus. ¿Qué aparece a ese nivel? Vean acá, herpes simple, citomegalovirus, varicela, Epstein-Barr y otros. ¿No es cierto? Y después de 100 días, que sigue la inmunidad celular, la inmunidad humoral baja, pero la que más baja es la inmunidad humoral. ¿Y qué dijimos que se encarga de la inmunidad humoral? Encapsulados. Entonces, ven ahí, bacterias encapsuladas. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante nosotros conocer el sistema inmune y relacionarlo con los agentes infecciosos y saber qué tipo de huésped o sea, ¿qué huésped tiene deficiencias de su sistema inmune que lo predispone a infecciones? ¿No es cierto? Por eso cuando ustedes tengan un problema febril, un problema de shock, un problema de sepsis, un foco pulmonar, lo primero que siempre tienen que preguntar es en qué tipo de huésped está ocurriendo ese problema. Identificar obviamente el problema primero, ¿no es cierto? Si es una diarrea, si es un compromiso pulmonar, si es un compromiso abdominal, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de huésped? Entonces uno dice esto, escucha, ¿no? La segunda, ya sé que es un inmunocomprometido, falla fagocitaria, un neutropénico, perfecto. Mi segunda pregunta, ¿qué cosa es? Si es infeccioso o no. Entonces comienzo a hacer análisis. Si es infeccioso localizado, generalizado. Y si es no infeccioso, oncológico, neoplásico, no neoplásico. Entonces siempre enfocar, siempre enfocar. Entonces, el tipo de agente infeccioso responsable de infección en inmunocomprometidos dependerá del tipo de inmunocompromiso que acabamos de ver, del tratamiento impartido. Si es un paciente que le están dando quimioterapia, le están dando inmunosupresores, hay que ver, saber, conocer estos inmunosupresores, esa quimioterapia, esa corticoterapia, qué tipo de, a cuál de los componentes del sistema inmune de la actividad infecciosa golpea. Entonces, puede estar sumando al mismo deficiencia de la enfermedad de fondo del paciente o amplía esa inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante. Y el aspecto epidemiológico, ¿no es cierto? Yo puedo estar recibiendo corticoides y viajo a Piura y me da dengue. Y no, soy inmunocomprometido porque recibo corticoides ya meses. Pero el dengue no me da porque soy inmunocomprometido, sino que estoy en una zona de dengue, ¿no es cierto? Pero si yo soy un paciente inmunosuprimido y me coloco en un catéter venoso central, yo tengo que saber, y lo manipula mal, yo puedo terminar con una infección bacteriana o una infección micótica, que son los agentes más frecuentemente relacionados en pacientes que tienen un catéter venoso central, ¿no es cierto? Entonces, toda cosa que uno haga, toda acción, siempre hay que relacionarlo con riesgo de infección y obviamente qué tipo de agentes, ¿no? ¿Qué tipo de agentes es? Entonces, el componente fagocitario, recuerden que los neutrófilos son la primera línea de defensa. Los neutrófilos nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas, que ya hemos dicho, poco gram positivos, bacilo gram negativos, y oncolevabriformes, cándida, filamentosos, puede ser aspergillus, mucorales, fusarios, ¿no? ¿Cómo definimos neutropenia? Neutropenia lo definimos como menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico.
Y los neutrófilos, ya hemos dicho que son cuantitativamente, pero también podría ser cualitativa, es decir, la calidad de neutrófilos, ¿no? La enfermedad de fondo, neoplásica, etcétera, podría alterar la calidad de los neutrófilos, por supuesto que sí. Pero lo más frecuente es, desde el punto de vista cuantitativo, neutropenia, menos de 1500. Hay muchas clasificaciones en relación a la neutropenia, pero la clasificación de riesgo de infección que utilizamos en infectología es la siguiente: neutropenia significativa, neutropenia severa o grave, neutropenia muy severa o profunda. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo neutropenia significativa, quiere decir menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico. Neutropenia significativa se dice que se abrió la puerta de la fortaleza y el cuerpo, entonces los bichos ingresan. Cuando yo tengo neutropenia severa o grave, tengo 500 o menos. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo hago fiebre o presento fiebre o presento un foco, en 60% o más de las veces, 60% o más de las veces, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario. Y tengo que actuar rapidísimo, porque si no me va a morir. ¿De acuerdo? Y neutropenia muy severa y profunda significa 100 o menos neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo ese nivel de neutrófilos en sangre periférica, 20% o más de las veces, el bicho está en sangre. El bicho está en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que yo tengo menos neutrófilos por milímetro cúbico en sangre periférica, la infección se va a hacer mucho más grave. O sea, parte de la piel, parte de vía respiratoria de los pulmones y se va a meter a la sangre. ¿De acuerdo? Es como un tropismo, se va a la sangre y si entra a la sangre va a viajar a todo el cuerpo. El riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia varía entre 40 y 70%, es 50%. Es una persona con cáncer que le dan quimioterapia, o es blanco o es negro, es decir, 50% de chance de hacer fiebre y 50% de no hacerlo. Pero el no hacerlo no significa que no tenga infección, ¿de acuerdo? Puede haber neutropenia afebril, por ejemplo, y que tenga infección, ¿de acuerdo? Lo clásico es que tenga fiebre. ¿Y cómo definimos fiebre? Temperatura mayor o igual a 38.3 oral en una sola toma, o temperatura mayor o igual a 38 oral, 2 controles en una hora. Lo práctico es, el paciente con neutropenia hace 38 más, es neutropenia febril, en una sola toma, y hay que manejar rápido. Ya hemos dicho esto, neutropenia severa con fiebre significa 60% o más de origen infeccioso, y la neutropenia profunda con fiebre, bacteremia mayor o igual a 20%, o sea, o fungemia, etc. La otra cosa que es bien importante es que yo tenga neutropenia afebril, ¿no es cierto? No tengo fiebre, pero tengo clínica que me dice estoy mal, no, puedo tener neutropenia febril con foco clínico, con foco imagenológico, etcétera, y eso también tiene la misma conducta de una neutropenia febril. Entonces, si yo digo neutropenia solo, ¿qué puedo pensar neutropenia solo? Riesgo de infección. ¿Qué pienso en neutropenia febril? Infección. Si queremos interpretar neutropenia febril igual a infección, el otro nombre que se le conoce a la neutropenia febril es sepsis neutropénica. Sepsis neutropénica. ¿Y qué hemos dicho que es sepsis neutropénica? ¿Qué cosa es la sepsis? Es el síndrome de respuesta inflamatoria, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado. La definición de sepsis 3 dice disfunción orgánica que compromete la vida del paciente producto de una respuesta alterada del sistema inmune en respuesta a un agente infeccioso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, la neutropenia febril es una urgencia, es una emergencia médica que hay que actuar porque nuestra primera línea de defensa, que son los neutrófilos, ya no están. Y los bichos van a entrar como en su casa, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar mucho los neutropénicos. Las neutropenias pueden ser cortas, menos de 7 días, y neutropenias prolongadas 7 o más días. Generalmente las neutropenias cortas las vemos
en tumores sólidos, en tumor cáncer de mama, ginecológico, riñón, con quimioterapias convencionales, ¿no? Ahí máximo puede tener un episodio de neutropenia febril y obviamente una sola infección. En cambio, las neutropenias que duran más, 7 días o más, que pueden durar 2 a 4 semanas, pueden tener varios episodios febriles, variedad de agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿no es cierto? Lo vemos en las lesiones agudas, sobre todo. Por eso que llaman neutropenias de bajo riesgo y la otra son neutropenias de alto riesgo. ¿De acuerdo? A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos. Y vean acá cuáles son los agentes, agentes infecciosos en neutropenia febril. Tenemos las bacterias extracelulares no capsuladas, tenemos bacilos gram negativos aerobios, cocos gram positivos aerobios, los anaerobios y hongos levoriformes y filamentosos. Revisen el artículo, es bien importante. Cuando hablamos de infecciones, hay dos tipos de infecciones, lo que se llaman las infecciones de novo y las infecciones por reactivación. ¿Qué significa infecciones de novo? Las infecciones de novo son infecciones que las adquirimos recientemente, ¿no es cierto? Recientemente, de fuente exógena o de fuente endógena, ¿no es cierto? Que son recientes. En cambio, ¿qué son las infecciones por reactivación? Las tuve alguna vez o ingresó en mi cuerpo y se quedó preso, y cuando baja las defensas se escapa el bicho, ¿no? O sea, se reactiva, se despierta. En el caso del paciente neutropénico es de novo, no son reactivaciones. ¿De acuerdo? Y también es muy importante considerar la clasificación de los episodios febriles. Uno tiene que recordar que en neutropenia febril solamente hasta el 30% de posibilidades de aislar germen. Y puede estar en sangre, puede estar en órganos, en orina, puede estar en otros órganos. O a veces solamente encontramos fiebre. ¿De acuerdo? 20% no es micrológicamente documentado, sino solamente clínicamente documentado, o por imágenes también, ¿no? Por imágenes. ¿De acuerdo? Y el 50% son solamente fiebre, ¿no es cierto? O sea, la mitad de los casos de neutropenia febril solamente tienen fiebre, no tienen ni clínica ni microbiológica. Entonces, ¿cómo actuar? Igual. Ya les hemos dicho que cuando tiene fiebre, ¿no es cierto? Consideramos el tracto aerodigestivo, que cubrimos los genes ahí. Si yo tengo sepsis, no estoy hablando de neutropenia febril, si yo tengo sepsis o tengo choque séptico y no le encuentro foco, asumo tracto aerodigestivo, ¿no es cierto? Asumo tracto aerodigestivo. ¿Sí? Correcto, es muy importante. Poblaciones con mayor riesgo, leucemia aguda, pacientes con quimioterapia, pacientes con radioterapia, pacientes con anemia plástica, pacientes trasplantados los primeros 30 días, como hemos explicado. Focos clínicos principales, tracto aéreo digestivo, orofaringeo, tracto gastrointestinal, sanguíneo, pulmonar, cutáneo, ¿no es cierto? Podría ser urinario también, ¿no es cierto? Otros focos también. El diagnóstico siempre tres criterios, el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares con sus pruebas ustedes dependientes de cultivos, ustedes con no dependientes de cultivos. En imágenes todo tiene que ser de alta resolución, sobre todo el tórax. Entonces, en el hospital nosotros hacemos TAC de 3 partes, senos paranasales, pulmones y abdomen pélvico, ¿no es cierto? Siempre hacemos TAC 3 partes. Una cosa práctica, la primera semana son infecciones de neutropenia, son infecciones bacterianas. Después de la primera semana hasta completar la segunda semana generalmente son infecciones por hongos levaduriformes, candidiasis invasora. Y después de 2 semanas generalmente son infecciones por filamentosos tipo aspergilosis invasora. Es lo práctico, ¿no es cierto? Cubrir eso. Vean ese brazo, está algo rojo, pero no como dicen. ¿Por qué? Porque no hay neutrófilos, y los neutrófilos son pues la primera línea de defensa, de reacción.
y no lo hay, ¿no es cierto? O estas lesiones que pueden aparecer en un paciente neutropénico, en cuestión de horas, ¿no es cierto?, puede avanzar, miren, o días, pocos días, puede ponerse bravo, ¿no? O pueden diseminarse en diferentes partes del cuerpo, acá es ectima, ¿no? Son émbolos sépticos, costra en medio y halo eritematoso, ¿correcto? O puede haber reacciones dermatológicas como si fuera un gran quemado, en este caso es Teratofomona martophilia, en un paciente con leucemia aguda. O inflamación intestinal, que ahí le llamamos la tiflitis o la colitis, ¿no es cierto? O la enteritis neutropénica, ¿no? La famosa enteritis neutropénica, estas son asas gruesas, ¿no? Gruesas. O imagínense compromisos hepatoesplénico, ¿no? Estas lesiones hipodensas pueden ser también infiltración de enfermedad. Hay que ver el contexto de un paciente neutropénico, ¿no? O ectimas, como hemos dicho, ectimas ahí, ¿no? Ectimas necróticas en medio de árbol eritematoso, ¿no es cierto? Endocarditis. Estas son vegetaciones en la válvula mitral, por ejemplo, ¿no? O corioretinitis, por hongos. Cándida puede ser ahí, candidez. O en caso de leucemia linfática aguda, estas lesiones necróticas en el paladar, puede ser aspergillus, puede ser mucorales, entre los más frecuentes, o rhinosinusitis por aspergillus flavus en pacientes con leucemia aguda, ¿no? El aspergillus les gusta meterse a los vasos sanguíneos y obstruye los vasos sanguíneos y necrosa los tejidos, ¿no? O puede ser en la izquierda árbol del brote, que para una población general podría ser tuberculosis, o el signo del halo, que es infarto pulmonar en la imagen de la derecha, la parte baja, ¿no? Fíjense, si abrimos ese pulmón, lo del centro es necrosis, y lo de la periferia es sangrado. ¿Por qué? Porque en la mitad, entre la necrosis y el sangrado, están las cifras que obstruyen el vaso. O sea, todo lo que era distal, como no hay sangre, muere, necrosis, infarto. Y todo lo que está proximal no puede circular porque hay una obstrucción de hongos. Pues el vaso se hincha y se revienta la hemorragia. Entonces, ¿cómo hacemos la terapia antimicrobiana en estos pacientes? Primera línea de defensa está barrida, no hay. Entonces, si no actuamos rápido, se mueren. Inicio antimicrobianos en la primera hora del diagnóstico de neutropenia febril, o sea, sepsis. Recuerda que hemos dicho sepsis neutropénica, por lo tanto tenemos que marcar como sepsis neutropénica, como sepsis. La hora de oro, la hora de oro. Si nosotros demoramos 24 horas en empezar antibióticos, se nos muere más del 50%. Si demoramos 48 horas, la mortalidad es más del 80%. La terapia tiene que ser racionalizada, bien pensada, tiene que ser SIDA, bactericida, fungicida, viricida, ¿no es cierto? SIDA para parásitos, intravenosa, puede ser una droga, puede ser en combinación, puede ser los antibióticos, puede ser un antibiótico, un antifúngico, tiene que haber sinergismo, tenemos que evitar antagonismo, ¿no es cierto? Y el costo realmente no debe interesar, sino usar bien los antibióticos y los adecuados para el paciente que lo necesita, ¿no es cierto? El esquema que nosotros utilizamos de acuerdo al mapa microbiológico nuestro, que es importante que cada hospital tenga. Yo tengo un paciente con neutropenia febril, ¿no es cierto? No tiene foco, no está chocado. Yo uso una piperacina tazobactam, que es una penicilina, espectro ampliado antipseumonal, que me cubre los bichos del tracto digestivo. Si en 48 horas no mejora, yo uso un carbapenémico mayor, que puede ser un meropenem principalmente, o un imipenem, porque puedo tener gérmenes resistentes, sobre todo metalactamasa de espectro extendido. Entonces, y todo es empírico, o sea, todo es con mi mapa microbiológico. Y si en 48 horas no mejoro,
empiezo antifúngico sistémico, ¿no es cierto? Pero yo sé que entre 4 o 6 días, ¿no es cierto? Y ya, como decimos, después de primera semana puede afectar los hongos, sobre todo hongos levaduriformes, ¿no? Hongos levaduriformes, pero también no todo es perfecto, no todo es matemático, puede haber filamentosos. Ahora, si yo veo que tengo un foco dérmico, ¿no es cierto? Si tengo un foco cutáneo o un foco pulmonar en la que hay sospecha, o tengo un catéter venoso central, o el paciente está colonizado por focos gram positivos, yo empezaría con vancomicina y insulina. Si yo tengo, por ejemplo, la infección o sospecha que hay una infección en sangre por coco gram positivo, o lo identifiqué como hemocultivo positivo, y veo que es resistente, por ejemplo, un estafilococo resistente a meticilina o xacilina, o si yo tengo un neumococo resistente a penicilina, vancomicina. Si yo lo tengo en pulmón, linezolid, porque llega mucho mejor el pulmón. Si yo tengo un foco intestinal o tengo una infección por anaerobios, metronidazol. Si yo tengo una infección viral tipo herpético, tipo virus herpes simplex, o varicela, o zoster, le daría aciclovir. Si yo tuviera un citomegalovirus, le daría ganciclovir. Y vean que estos adicionales, antimicrobianos adicionales, pueden sumarse en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento que obviamente se agreguen sospechas. Pero la columna vertebral ahí está dada. Ahora, hay hospitales que pueden ser piptazo, otros usan cefepime, ¿de acuerdo? A su sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero cubrir el tracto aéreo digestivo, yo tengo que agregarle metronidazol, porque cestacide no tiene actividad contra anaerobio del tracto aéreo digestivo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Las precauciones estándar, recuerden las medidas de prevención y control de las infecciones. Y en algunas situaciones claramente definidas, pero que ya no es momento para explicar, se dictan también profilaxis antimicrobiana, antibiótica, antiviral, antifúngica e incluso antiparasitaria. Entonces es muy importante que nosotros siempre recordemos la cadena de transmisión de las infecciones, eso no me voy a cansar de mencionar, ¿de acuerdo? Y recuerden que la cadena de transmisión tiene 5 componentes, ¿no? El reservorio que puede ser animado o inanimado, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada del huésped susceptible. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante que recordemos eso. Precauciones estándar, lavado, la higiene de manos es fundamental, la higiene de manos fundamental. Y obviamente en pacientes neutropénicos principalmente lo que se llama el ambiente protegido, ¿no? Las habitaciones individuales con presión positiva, el recambio de aire por hora 12 a 16 y filtros EPA que son especiales para que nada ingrese, nada que nos haga daño. La presión positiva, ¿qué significa? Que bota todo el aire fuera, todo el aire fuera. Entonces uno diría que los cuartos están comunicados directamente al pasillo, no. Cuando uno ingresa a un cuarto de este tipo, uno tiene una precámara. Esa precámara es donde se cambia la ropa a uno. Y además, cuando abro la puerta, ese aire que es presión positiva va a escapar porque tiene como un extractor de aire, ¿no? O sea, yo entro a esa precámara, cierro la puerta, me aíslo del pasillo y estoy entre el cuarto del paciente, no estoy en un espacio cambiando. Entonces, cuando yo voy y estoy cambiado y entro al cuarto, el aire va a salir, ¿no es cierto? Va a salir, ¿correcto? Y inmediatamente va a ser succionado por el extractor. De tal manera que no hay peligro que vaya hacia pasillo, ¿correcto? Hay otros momentos, en caso, por ejemplo, para tuberculosis, yo puedo hacer que el aire no salga, ¿no es cierto? Es presión negativa, o sea, el aire está parado, ingresa, ¿no es cierto?
¿Para qué? Para que el micobacterio tuberculoso que puede estar ahí, u otro agente peligroso como sarampión, como zóster, etcétera, no salga, no salga. Entonces, pero clásicamente en nuestras habitaciones en general, de aislamiento, ambiente protegido, deben ser presión positiva, recambios de aire por hora de 12 a 16 y filtro cero. ¿Qué hay de la inmunidad moral? La inmunidad moral, ¿cuál es la población de deficiencia de inmunidad moral? Los agamaglobulinémicos, los hipogamaglobulinémicos congénitos adquiridos, los pacientes asplénicos, o sea que no tienen vaso, o tienen un vaso alterado, pequeño, atrofiado, y esta hiposplenia es anatómico o funcional, o sea, nació así, o por enfermedades, por daños, partos, etcétera, dejó de, se achicó, pues se achicó, disminuyó de tamaño y su función. Los esplenectomizados, los pacientes que le retiran el vaso por un trauma, etcétera, operado, ¿no? Es lo que se llama la asplenia iatrogénica, ¿no? Iatrogénica, o sea, te quedaste sin vaso por una cirugía, pero el término es esplenectomía. Mieloma múltiples, neoplasias que tienen falla humoral de base, la leucemia linfocítica crónica, y los trasplantados, que ya hemos dicho, más 30 días, pero sobre todo más 100 días, ¿no? O sea, en la segunda y tercera fase del trasplante, de las etapas del trasplante, tenemos esto. O sea, inmunidad humoral, linfocito B, no anticuerpos, ¿no? La producción mala de anticuerpos inadecuada de anticuerpos. Que controlan microorganismos encapsulados, principalmente bacterias encapsulados son los más conocidos. Streptococcus pneumoniae, el Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenzae. Son encapsulados, ¿de acuerdo? La chapa, neumococo, la chapa meningococo y la Haemophilus influenzae no tiene chapa. ¿Correcto? Ustedes ven acá el criptococo neoforme, es un encapsulado. Pero ¿cuándo afecta a la inmunidad moral? Cuando esto está asociado a falla celular. Porque el criptococo neoformans se controla por inmunidad celular. Pero en un paciente que tiene falla humoral y además tiene falla celular, puede asociarse el criptococo. ¿De acuerdo? También son infecciones de novo. No estamos hablando de infecciones por reactivación, sino de novo. ¿Correcto? Y ustedes siempre tienen que recordar cuál es la secuencia de la clínica de una infección por encapsulados. Si es bacteria, neumonía aguda, bacteremia, meca aguda. Eso es lo que, entonces, mis drogas de antibióticos que yo voy a utilizar tienen que tener estabilidad farmacocinética y farmacodinámica, es decir, tienen que concentrarse bien en pulmón, concentrarse bien en sangre y atravesar barrera hematocefálica. Y si es criptococo, yo tengo que el criptococo también ingresa por vía respiratoria, igual que las bacterianas, y entonces bacterianas como neumococo, como meningococo, como Haemophilus influenzae, entonces igualito, la droga que me sirva para combatir el criptococo tiene que concentrarse bien en pulmón, tiene que concentrarse bien en sangre, fungemia, y tiene que atravesar barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental, fíjense cómo vamos integrando una serie de información. El dato epidemiológico, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, claves, ¿no? Los cultivos. Entonces acá pusimos, no es lo más frecuente que hemos podido poner una neumonía o un extendido, un gran, para coco gran positivo, tipo neumococo o un cultivo, etc. Porque el criptococo no es el mejor ejemplo ahí, ¿no? La terapia antimicrobiana ya hemos adelantado que en el caso de bacterias debería ser una droga que tenga esas características, ¿no? De concentrarse bien en pulmón, en sangre y atravesar barrera hematocefálica. Y si yo conozco que son neumococos y hemófilos, influenzae y meningococo, obviamente las primeras drogas que se me vienen son la cefalosporina, la tercera generación parenteral
no antipseumonal generalmente, neumococo. Para neumococo, que es el más frecuente, entonces ceftriaxona. ¿Podría usar penicilina gesódica a altas dosis? Sí, claro, pero solamente cubrirías neumococos. Si yo no sé todavía qué capsulado es, preferiría usar ceftriaxona que me cubre los, 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 los otros encapsulados. ¿Qué otra droga podría ser eh, unas- un carbapenémico que atraviesa la barrera hematocefálica? Sería el meropenem. Pero yo lo utilizaría en el caso que yo tenga una meningoencefalitis aguda chocada, en pacientes chocados. ¿Por qué? Porque tiene más estabilidad en pacientes chocados por el volumen de distribución. ¿No es cierto? Y lo utilizaría ahí. ¿Qué pasa si yo tuviera criptococo ahí? ¿No es cierto? Que tengo un moral, que además hay falla celular, la droga de elección es anfotericin B más flucitocina, pero siempre parenterales, ¿no? Y en la prevención, los pacientes con falla humoral, eh, algunos recomiendan profilaxis antimicrobiana, lo que es de cajón es la vacunación contra neumococo, contra Haemophilus influenzae, contra meningococo, y siempre las precauciones estándar, siempre las precauciones estándar. ¿Qué hay de la inmunidad celular? Es la Comandante General de Defensas. ¿Cuál es la población con deficiencia de inmunidad celular? Tenemos los linfomas malignos, ya sea Hodgkin o Hodgkin, los pacientes que reciben corticoterapia crónica, los pacientes VIHicidas, los pacientes que reciben drogas inmunosupresoras, y los trasplantados más de 30 días, pero sobre todo entre más 30 y 100 días, ¿no es cierto? La del medio, la segunda, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Qué microorganismos están relacionados con deficiencia celular? ¿Qué dijimos? Intracelulares. De estos intracelulares pueden ser bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Salmonella typhi, no typhi, Mycobacteria tuberculosis, ¿no es cierto? Legionella también, Listeria monocytogenes, en fin. Virus, todos los virus son intracelulares obligatorios, entonces se podría, ¿no? Podría aparecer hepatitis B, herpes, citomegalovirus, hongos. De los hongos que saben, levauriformes, Candia, criptococo, dimórficos o regionales, endémicos, citoplasma capsulatum para Coxiella brasilensis, por ejemplo, ya vamos a ver, y parásitos tipo protozoos, ¿no es cierto? Protozoos, toxoplasmosis, malaria, etc. Y de los extracelulares, debería preocuparme de los helmintos, ¿no? De los helmintos, hematodes, cestodes, pneumatodes, y de los ectoparásitos, los ácaros, que hablamos en la primera clase, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver la lista. Intracelulares, bacterias, salmonella typhi, Mycobacteria tuberculosa, Listeria monocytogenes, los virus, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, virus herpes simplex 1 y 2, virus varicela zoster, virus hepatitis B, hongos levauriformes endémicos, que son los dimórficos, Pneumocystis gynovesi, y endoparásitos como Toxoplasma gondii. Y estos celulares tenemos los ectoparásitos, los ácaros y los endémicos. ¿No es cierto? Y aquí sí, aquí no solo puede haber infecciones de novo, de hecho, hay, pero también tiene por reactivación. Es decir, nosotros tenemos una serie de microorganismos presos. Nuestro sistema inmune está bien, vete. Incluso no hemos tenido ni síntomas, ni sabemos que los tenemos. ¿De acuerdo? Ni sabemos que los tenemos. Y de pronto baja la defensa si aparece. Entonces, si uno dice, ¿es toxo agudo de novo o por reactivación? Entonces uno hace estudios serológicos, estudia diferentes cosas, diferentes modalidades, y puede sacar la conclusión que es una reactivación. El diagnóstico siempre, el dato epidemiológico, cuando hablamos de datos epidemiológicos, hablamos de factores de riesgo, factores predisponentes, factores condicionantes, muy importante. El cuadro clínico y los exámenes auxiliares, recuerden, los test dependientes de cultivos y los test no dependientes de cultivos, que pueden ser antígenos, cuerpos o test moleculares, ya sea de ARN o ADN. ¿No es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una infección herpética, virus simplex
uno, pero podría ser dos, dependiendo de las costumbres sexuales, la forma, la candidiasis pseudomembranosa. Y uno dice, diablos, pero si yo tenía cándida en la falla fagocitaria. Sí, pues, pero dependiendo del tipo de inmunocompromiso, el agente infeccioso va a tener un comportamiento. Cuando yo tengo neutropenia, la cándida se profundiza, invade, por eso produce candidiasis invasiva o invasora. Cuando la cándida actúa en un paciente con deficiencia celular, la cándida se extiende en la superficie, ¿no? Entonces, la candidiasis oral, candidiasis esofágica, etc. Cuando un paciente con falla celular presenta una candidemia invasiva, cuando está neutropénico. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante saber cómo se van a comportar los agentes infecciosos de acuerdo al sistema inmune? ¿De acuerdo? Cuando hagamos hongos, la clase de hongos, vamos a repetir y vamos a ampliar más otros ejemplos de hongos. Tuberculosis, ¿no? Cuando tienen tuberculosis, o infección temprana de citomegavirus que se puede reactivar, mire, y produce una retinitis necrotizante por citomegalovirus. ¿Cuál sería la terapia antimicrobiana? ¿No es cierto? La terapia antimicrobiana va a ser variada dependiendo de la falla del agente infeccioso que estemos sospechando, hemos documentado variada. Y la prevención es profilaxis antimicrobiana, y aquí quizás de las tres condiciones, la, la profilaxis antimicrobiana es fundamental en esta, porque es por reactivación. Y uno me diría, y en segundo lugar, ¿cuál? Falla fagocitaria. En tercer lugar, humoral. Yo diría que a la cabeza siempre la profilaxis antimicrobiana en la falla inmunocelular, y pondría tanto el neutropénico humoral como segundo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, profilaxis antimicrobiana, porque obviamente tiene infecciones de novo y por reactivación. Y las precauciones estándar es las tres, ¿no es cierto? Entonces, lecciones para llevar a casa. Existen múltiples tipos de huéspedes inmunocomprometidos. Los huéspedes inmunocomprometidos pueden tener inmunodeficiencias primarias o secundarias, o sea, nacer con esas inmunodeficiencias o adquiridas en el tiempo. Una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con cada uno de los defectos inmunes. Es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocomprometido con fiebre y foco clínico. ¿De acuerdo? Cuando hemos hecho esas diapositivas que decía fiebre inmunocompetente, fiebre inmunocomprometida. Las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de prevención a desarrollar oportunamente de esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable. O sea, si nosotros hacemos, primero hay que hacer todo lo posible, ¿no es cierto? Y estar muy seguro o no tan seguro que puedan funcionar. Pero hay que hacer las cosas. Porque cuando hacemos las cosas siempre pensamos que va a salir bien, pero existe la posibilidad que no salgan bien y el paciente muere. Pero en esto no podemos dejarlo solo al paciente abandonado, sino que hay que hacer las cosas, hay que pelearlo, como se dice. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos tratando de cerrar el círculo, ¿se dan cuenta? El círculo que hemos hablado en la mañana, y agregando también algunas cosas. Delegado, ¿alguna pregunta? Revisen el artículo de revista que les he dicho, por favor, es gratuito.
Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos nomás, que esto es mucho más rápido, pero que uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Cuando enfrenta a un paciente. Entonces, clásicamente, y a mí me enseñaron así, que hay dos tipos de infecciones. Las infecciones extrahospitalarias y las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones, las infecciones extrahospitalarias y las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones adquiridas en la comunidad y las infecciones adquiridas en el hospital. Estas también adquiridas en el hospital se llaman infecciones nosocomiales, ¿no es cierto? Pero aparece este concepto de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, ¿qué son las infecciones asociadas a la atención de salud? Son todas aquellas infecciones producto de una acción por un personal de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, médico, atiendo a un paciente y de esa atención ocurre una infección, o sea, se cae en una infección, esa es una infección asociada a la atención de salud. Yo, enfermero, atiendo a un paciente y de esa intervención en el paciente ocurre una infección, es una infección asociada a la atención de salud. Yo, nutricionista, hago una intervención en un paciente y producto de esa intervención se desarrolla una infección en el paciente, esa es una infección asociada a la atención de salud. Entonces, ¿qué están notando? Está notando que eso puede ocurrir con cualquier personal o profesional de la salud que preste un servicio al paciente. Y en segundo lugar, esto puede ocurrir en la casa del paciente, esto puede ocurrir en un policlínico, la intervención puede ocurrir en la casa, en el consultorio médico, puede ocurrir en el hospital, puede ocurrir en la clínica, puede ocurrir donde quiera. Si hay una prestación de salud por parte de un personal de salud y ocurre una infección, eso se llama infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, una infección dentro de la comunidad, ¿no es cierto? No necesariamente hay una intervención de un personal de salud, no ocurre eh, independiente del personal de salud. Entonces, conservo mi individualidad como infección adquirida en la comunidad. Una infección nosocomial, nosocomial, ¿sí? Ocurre sin intervención del personal de salud, difícil, ¿no? Difícil, ¿sí? Es difícil. Por eso es que consideran que las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son el mejor ejemplo de infecciones asociadas a la atención de salud. Y ustedes van a encontrar que lo toman como sinónimos en muchas partes. ¿De acuerdo? Otros consideran las infecciones asociadas a la atención de salud la parte alta y ponen comunitarias y adquirir el hospital como parte de ellas. Ahora, hay infecciones comunitarias porque hay intervenciones de personal de salud en la comunidad y si de esa intervención ocurre una infección, eso es una infección asociada, pero no todas, ¿no es cierto? Si yo, qué sé yo, me da una infección en la comunidad, me da COVID, ¿acaso intervino un personal de salud? No, es una infección comunitaria, punto. Por eso es que la interhospitalaria es el mejor ejemplo. Y después tenemos otra clasificación, otra definición, que son infecciones en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Eso también puede ocurrir en la comunidad. Entonces, mucha gente clasifica las infecciones ahora en comunitarias. Algunos respetan y ponen nosocomial solo, otras ponen infecciones asociadas a la atención de salud solo y otras infecciones oportunistas. Otros ponen comunitario, otros ponen asociadas a atención de salud como eh, similar a intrahospitalarias, infecciones oportunistas. ¿Qué hago yo? Yo las considero infecciones asociadas a atención de salud generalmente como intrahospitalarias, ¿no es cierto? Porque hay la intervención del personal de salud, ¿no?
Entre 5 a 10% de los pacientes egresados de centros de internamiento hospitales, porque es un comentario, digamos, argentino, adquiere una más infecciones en los países desarrollados. En otras palabras, fíjense que hasta el 10% de los pacientes que salen de hospitales agudos, digamos, adquieren una más infecciones asociadas a atención de salud en países desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Infecciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales. Entonces es lo que hemos comentado. ¿No es cierto? Fíjense que la Organización Mundial de Salud para países desarrollados dice que es 7.6%. Y para países en desarrollo como nuestro, el doble, 15 puntos, más del doble. Terrible, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas cosas mal. Dice que en el mundo hay más de 100 millones de pacientes cada año que desarrollan infecciones y 20 infecciones, ¿no es cierto? Y más de 20 millones de muertes. Y estas infecciones son asociadas a la atención de salud. Quiere decir que una de cada 5 personas que adquieren una infección asociada a la atención de salud muere, ¿no es cierto? Muere. Es decir, el 20%. El 20%. Tremenda cifra. Tremenda cifra. En los Estados Unidos, uno de cada 10 o 20 pacientes hospitalizados por una infección es hospitalizado. Perdón, uno de cada 10 a 20 pacientes hospitalizados, ¿sí?, desarrolla una infección asociada a atención de salud. Es decir, que en Estados Unidos hay como 2 a 4 millones de personas que tienen infecciones asociadas a atención de salud y 100.000 fallecidos por año. 100.000 fallecidos por año. Terrible, terrible cifra. ¿Cómo clasificamos las infecciones intrahospitalarias, las infecciones nosocomiales o las infecciones asociadas a la atención de salud? Depende de los hospitales, pero en general se considera para hospitales generales que la infección del tracto urinario, sobre todo asociada a catéter urinario permanente, es la causa más frecuente de infección asociada a la atención de salud. En segundo lugar, se considera que es la neumonía intrahospitalaria, incluyendo la neumonía asociada a ventilación mecánica. La tercera son las infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, que son más conocidos como infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central. La cuarta son infecciones de vía operatoria, hoy día llamadas infecciones de sitio quirúrgico. Luego vienen ya, depende mucho, infecciones de unidades críticas de adultos, de neonatología, de pediatría, infecciones en áreas especiales como oncohematológicas, trasplantados, quemados, la diarrea nosocomial, la tuberculosis nosocomial, las infecciones por sangre y derivados, las infecciones invasoras, las infecciones virales, las endometritis, las infecciones ginecológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Se estima que aproximadamente el 50% del total de las IAS ocurren en UCI. Por eso que se vigila en la UCI. Estoy vigilando el 50%. Y cuando yo vigilo los procedimientos, los dispositivos, los procedimientos invasivos que se realizan en la UCI o en el hospital, más del 80%. O sea, como la UCI es un área de que se hace mucho procedimiento, y si yo vigilo infecciones en el torrente sanguíneo, el tracto urinario, la neumonía asociada a ventilación, más del 80% de las infecciones ocurren en UCI. Entonces, por eso es que vigilamos UCI. Por eso es que vigilamos UCI. ¿Ya? Todos son personas comunes los que se afectan por estas infecciones, porque obviamente somos invadidos, somos controlados por personas que no se cuidan, nosotros mismos nos cuidan las visitantes, tampoco nos cuidan y nos pueden transmitir los gérmenes. Más del 21% de las IAS son causadas por patógenos resistentes, o sea, 1 de cada 5 infecciones asociadas a atención de salud es por gérmenes resistentes. 20%, señores. Recordemos algunas acrósticos, se llaman acrósticos, ¿no?
para recordar los principales agentes infecciosos involucrados en estas infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, si nosotros recordamos escape, sabremos que la S Enterococcus faecium, la S Staphylococcus aureus, la C es Clostridium difficile, la A Cinetobacter baumannii, la P es Pseudomonas aeruginosa, la E son enterobacterias, ¿no? Enterobacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacter, Proteus, etc. ¿Correcto? Y recuerden que estos enterococos pueden ser sensibles o resistentes y saber sus mecanismos de resistencia. ¿De acuerdo? Acá hay otro, se llama AMPSES. Si lo pones en inglés, le agregas la Y, ahora ya no es Y, sino la Y. Y pones MySpace, también puedes poner MySpace. La Y es de Yersinia enterocolítica, entonces tenemos la A de Aeromonas, la M Morganella, la P de Proteus, Providencia Pantoea, la C Citrobacter, la E Enterobacter y la SD Serratia. Y esto es el mecanismo de resistencia. Este mecanismo de resistencia se llama AMC, que es un mecanismo de resistencia enzimático. La AMC, y le pone por AMCES, es una cefalosporinasa. Es una beta-lactamasa, pero orientado a destruir las cefalosporinas, por eso se llaman cefalosporinas. ¿De acuerdo? También tenemos, hablando de resistencia antimicrobiana, antibióticos que son multidrog resistentes, excesamente resistentes o resistentes. Y hay una clasificación actual que se llama las infecciones de difícil tratamiento. Estas infecciones o agentes infecciosos de difícil tratamiento involucran principalmente gérmenes resistentes a antibióticos y que desarrollan mecanismos enzimáticos como la beta-lactamasa efecto extendido, como las carbapenemasas principalmente. Y eso está involucrado principalmente en bacilos gram negativos, aerobios, enterobacteriales y no fermentadores, ¿no? Y no fermentadores. Algunos cocos gram positivos, estafilococos y enterococos están involucrados, ¿no? Pues acá está la lista de la OMS, los patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de los antibióticos 2017. La OMS establece prioridad para investigación y desarrollo de antibióticos. Hay grupos críticos, hay grupos altos y medios, ¿no? Entonces, consideran que tiene que haber investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para Cinetobacter carbapenémico resistente, ¿no? O sea, resistente a los carbapenémicos. Ustedes saben que los carbapenémicos son el grupo más, son los más poderosos, sin embargo, y hay resistencia. Entonces, para Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémico, para enterobacterias, resistente a carbapenémico, KPC, o resistente a cefalosporina de tercera generación, los productores beta-lactamasa de efecto extendido. Entonces, estos son los que, digamos, el mayor esfuerzo. Luego viene un grupo de prioridad 2, que es alto, que podría ser Enterococcus faecium, resistente a vancomicina, estafilococo y resistente a oxacilina, meticilina, helicobacter, resistente a claritomicina, campylobacter, resistente a fluoquinolonas y así diferentes. Y un grupo medio que es menor, ¿no es cierto? Está el estreptococcus pneumoniae resistente a penicilina, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esto, que existe una prioridad para investigación y para el desarrollo de nuevos antimicrobianos. O aprender que todos estos nuevos antimicrobianos, que son 3, 6, 9, 12, tenemos que tenerlo en cuenta porque obviamente hay una gran resistencia y pocas drogas o ninguna para combatir sus infecciones. El mecanismo de resistencia de moda es un mecanismo de resistencia enzimática, principalmente para el gran grupo de los beta-lactámicos. Y esto es enzimático, ¿cómo se llama? Beta-lactamasas. De esto hay diferentes clasificaciones, y hay una clasificación que se llama la clasificación de Ambler, y tenemos
tenemos que se clasifica en A, B, C, D, ¿no es cierto? El A, el C y el D tienen en su constitución existe serina, por eso son serina beta-lactamasas, serina beta-lactamasas. Y la B en su constitución tiene un metal, generalmente zinc, se llama metalo beta-lactamasas. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la A, estamos hablando de enzimas, hay dos tipos de enzimas ahí. Una se llama beta-lactamasa, espectro extendido, y la otra se llama carbapenemasa. ¿Qué tipo de carbapenemasa? Se llama KPC. ¿De acuerdo? KPC. Vamos a dejarlo ahí, todavía no vamos a meter los antibióticos. ¿De acuerdo? En el grupo B, que es el metalo-beta-lactamasa, ese es, a ver, vamos a ver la beta-lactamasa, ¿no? De espectro extendido. Cuando una bacteria tiene ese mecanismo enzimático, destruye penicilinas, destruye cefalosporinas de primera a cuarta generación y destruye monobacterias, o sea, las trionas. ¿De acuerdo? Entonces, y la droga que se tiene que usar es utilizar para el tratamiento de beta-lactamasa de efecto extendido, carbapenémicos. Lo dejo ahí, ¿no es cierto? Ya para cuando hablemos antibióticos. La B se llama metalo-beta-lactamasas. Metalo-beta-lactamasas. Destruye todos los beta-lactámicos y todos los carbapenémicos, pero menos un beta-lactámico, el astronal. Y lo dejo ahí. Entonces tendríamos que usar, ¿sí? Ya cuando hablamos de antibióticos. Las cefalosporinasas destruyen todas las cefalosporinas. Quizás una que menos destruye, y dependiendo de la situación, cefalosporina cuarta, cefepime. ¿De acuerdo? Y la cuarta se llama oxacilinasas. ¿De acuerdo? Aquí sí, claramente destruye los beta-lactámicos y los carbapenémicos. No los beta-lactámicos, sino los carbapenémicos. Los carbapenémicos. Y dependiendo del tipo de oxacilinasa, va a tener efectos sobre penicilinas de amplio espectro o cefalosporinas. O sea, puede haber sensibilidad. Entonces, ¿cuáles son de las beta-lactamasas el grupo que tiene carbapenémicos? ¿No es cierto? Los carbapenémicos tendrían que ser los cuatro que tienen carbapenemasas. Los cuatro tienen carbapenemasas. Tienen otra actividad sobre otros antibióticos, pero los cuatro... Ya me alegro. Los cuatro tienen actividad sobre los carbapenémicos, ¿no es cierto? Pero quizás los más importantes sobre el carbapenémico, el A, en el grupo A sería la KPC. En el grupo B, la metalo-beta-lactamasa. En el grupo C, difícil, ¿no es cierto? Y en el grupo D, sí. Entonces, los que son carbapenemasas serían parte de el B y los D. Mire, el C no. El C actúa sobre cefalosporinasas, ¿no? Son cefalosporinasas, que no inactivan carbapenémicos, sino cefalosporinas. Vamos a reforzar eso, bueno, de la emisión de antibióticos. También hemos hablado de la forma de transmisión, las formas de transmisión de las IAS, el contacto directo, indirecto, vehículo vector, y la respiratoria sería la aérea, que serían los aerosoles, y las gotitas 5 magnitud, ¿no? La cadena de transmisión tenemos que recordar siempre, y las precauciones estándar rompen esa cadena de transmisión, ¿no es cierto? Acá recuerden, ahí están los bichos, está el paciente, y los bichos están en la ropa, en las mesas de noche, en el cuerpo. Viene el personal de salud, lo examina y miren cómo se trepa los bichos a las manos del personal de salud. ¿No es cierto? Entonces ya lo examina todo el día como le pasa, ya tiene la mano el personal de salud. No solamente la mano, en la ropa ya lo tiene también los bichos. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que lavarse las manos. Pero este personal no se lava las manos y va al pobre paciente a tocarlo y le transmite. ¿Cómo se llama eso? Transmisión cruzada.
Por lo tanto, es sumamente importante la higiene de manos. La otra cosa, si se dan cuenta, vamos a retroceder un poquito acá. Vamos a retroceder un poquito acá para que vean que la ropa le tiene contacto. Por eso es que los franceses usan el mandil por encima del codo, ¿no es cierto? Y su lavado de manos es por encima, por debajo del codo, ¿no? La ropa es por encima, el mandil corto, ¿no? Con manga corta, pero está por encima del codo, y entonces se lavan por debajo del codo, y entonces evitan esto que la ropa se contamine. Sin embargo, acá tenemos a lo americano, ¿no es cierto? A lo americano, somos mandiles largos, que contamina, ¿no? ¿De acuerdo? Las infecciones asociadas a atención de salud, hemos dicho que pueden matar más, cuestan más, matan la vida del paciente, si le puede, y nos selecciona más resistencia, ¿no? Fíjense que en la UCI en nuestro hospital, un paciente que entra a la UCI y no se infecta, su porcentaje de muerte es 16%. Pero si desarrolla una infección de torrente sanguíneo, 50%. Entonces, yo quiero ver cuánto de mortalidad extra le agrega a la infección hospitalaria, 34%. Entonces, sí hay un impacto de una infección nosocomial, de una infección asociada a la atención de salud, ¿no es cierto? Miren el día extrahospitalario. Es un paciente que entra, por ejemplo, lo opera en neurocirugía para controlar 24 horas, 48 horas, ¿no? 72 horas, y uno dice, sin infección, 4 días, 4 días, sin infección. Pero si desarrolla una infección en torrente sanguíneo, 17 días. Entonces, 17 menos 4, 13 días. 13 días extras. $1.500, $2.000 ahorita por día en la UCI, son $26.000, ¿no es cierto? ¿Quién paga eso? El sistema de salud. Pérdida, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las infecciones asociadas a atención de salud, hay mortalidad extra, 34%, y días extra, pucha, y cuesta, ¿no? Entonces, obviamente, mata más, contribuye a que muera más la gente y cueste más, ¿no es cierto? Y cueste más. ¿Correcto? Cueste más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Causan muertes, pero pueden ser prevenibles estas infecciones, muchas de ellas. Entonces, estrategias, control de infecciones y uso racional de antimicrobianos. PROA. El PROA es el programa de optimización de uso de antimicrobianos. Programa de control de infecciones, ya hemos dicho. Obviamente, si nosotros invertimos en control de infecciones, en educación, en el personal que practique sus precauciones estándar y que tenga todo el material necesario, nunca la inversión va a ser mayor que los beneficios, ¿no? Eso es bien, bien importante. El doctor Semmelweis es el padre del control de infecciones, solamente quería presentarlo, y las precauciones estándar son todas las medidas de prevención y control de las infecciones, ¿no es cierto? Acá está la higiene de manos, fundamental, y otras medidas, ¿no es cierto?, que hay que revisar. La higiene de manos es fundamental, esto ya lo hemos mencionado. La higiene de manos ha sido reconocida como el principal método para disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud, y la higiene de manos también es reconocida como una medida que tiene impacto sobre la resistencia antimicrobiana. Si disminuyo las infecciones, disminuyo el uso de antimicrobianos y obviamente la posibilidad de desarrollo de resistencia, ¿no? No tengo infección, no uso antibióticos, no va a haber resistencia. El uso de los guantes no reemplaza la higiene de manos. Vemos mucha gente que examina a los pacientes con guantes cuando no hay solución de continuidad. Entonces, y no se cambian los guantes o si los cambia, entonces va a ser un gasto tremendo de guantes, etcétera. Y los bichos se pegan a los guantes y va a agarrar su lapicero y escribe la historia, o agarra algún otro instrumento que necesita estetoscopio. Terrible, realmente eso está
no hagan eso, por favor. Solamente si tienen solución de continuidad. El control de infecciones, estrategia para frenar resistencia antimicrobiana, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es la resistencia antimicrobiana? Ya lo hemos comentado, es un problema de salud pública en la comunidad y en los hospitales, ¿no es cierto? Esta resistencia antimicrobiana tiene impacto en el cuidado del paciente, ¿no es cierto? Si no sabemos que está infectado por un germen resistente, o podemos transmitirlo, es decir, a esta transmisión cruzada, ¿no es cierto? No nos lavamos las manos, el personal, la visita, el compañero de sala, del paciente, decisión de tratamiento, si yo tengo un germen resistente y no tengo drogas, se queda más tiempo en el hospital, costos y obviamente lo más difícil, lo más duro es que se muera más. Entonces, ¿cómo se genera la resistencia? Yo tengo los blanquitos, son mi microbiota, mi microflora normal, y tomo antibiótico por alguna razón, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente si es un antibiótico que llega muy bien a diferentes partes del cuerpo, va a afectar la microbiota y va a matar los sensibles y nos vamos a quedar con gérmenes resistentes, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito en relación a cómo influyen estas políticas de control de infecciones en la transmisión, ¿no? De los gérmenes y todo el gérmenes resistentes. Entonces vamos a evaluar el paciente, el entorno, el personal sanitario. Perdón, pido. Ok, listo. Muy bien, vamos avanzando. Por ejemplo, tenemos un paciente y ese paciente está colonizado con gérmenes resistentes. Entonces es importante que nosotros estudiemos los pacientes que ingresan al hospital. Es cierto que estudiemos, pero eso es bien difícil y es muy caro. Tendríamos que por lo menos tomar hisopados en diferentes partes del cuerpo, lo cual es carísimo. Y lo que suelen usar en los hospitales en países desarrollados, sobre todo, es tomar hisopado rectal, ¿no? Hisopado rectal. ¿Sí? Algunos hisopados nasales, además, para ver si está colonizado por gérmenes resistentes. ¿Y cuál sería la técnica? Descolonización. Tratan de descolonizarlo, de eliminar estos pacientes, estos gérmenes resistentes, pero muchas veces es difícil. Entonces, ¿qué haces? Hay que atender al paciente, ¿no es cierto? Entonces, lo aíslan en cuartos individuales, pero no todos los hospitales tienen pues tantos cuartos, ¿no? Tantos cuartos. Entonces, es importante determinar, saber que estos pacientes pueden tener gérmenes multidrogresistentes, extensamente resistentes, par resistentes. Quizás estos los últimos sí hay que aislarlos con mayor, y el resto hay que practicar mucho las precauciones estándar, ¿no? Pero hay que saber, pero no hay que segregar los pacientes, no hay que segregar. Entonces eso es muy importante que nosotros eduquemos a nuestro personal de salud para atender a estos pacientes, que eduquemos a nuestro paciente que está colonizado, que tome conciencia que tiene que cuidarnos también, que tiene que cuidar el ambiente. Y las visitas que vengan a ver a ese paciente también sepan cómo comportarse para no adquirir el bicho que pueda tener el paciente o transmitirle nuevos bichos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros disminuimos la transmisión, la transmisión cruzada, y no originamos potenciales infecciones y
vamos a utilizar antimicrobianos, que probablemente no tenemos, por costo, simplemente no existen antes para tratar gérmenes tremendamente resistentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, en pacientes hospitalizados es más apropiado hablar de disminución de la densidad de bacterias multiresistentes que de descolonización. El objetivo de la misma es reducir la probabilidad de infección del propio paciente, así como la transmisión en torno de otros pacientes. Entonces, claro, uno puede infectarse de su propio germen, ¿no es cierto? Si yo le doy quimio y ocurre mucositis severa, puede haber translocación bacteriana y el propio paciente puede infectarse. ¿Ok? ¿Cuál sería lo otro? Entonces, ¿cómo yo aplico eso? La otra sería el control de vehículos de transmisión, el personal sanitario. Las manos del personal sanitario son el vehículo de transmisión más efectivo de microorganismos resistentes dentro del hospital. Entonces, ¿cómo puedo hacer? El personal entrenarlo, que sea consciente, que realice la higiene de manos antes y después de atender al paciente, que cumpla todos los protocolos de aislamiento de contacto, es cierto, que use los equipos de protección personal de acuerdo al riesgo que pueda presentar y tiene que estar preparado. Por eso puede entrar cualquier persona a atender pacientes, ¿no es cierto? Entonces, higiene de manos es la medida aislada más eficaz y más costo efectiva para evitar la infección intrahospitalaria, la infección asociada a la atención de salud. Debe ser una prioridad en los programas de control de infecciones y de microorganismos resistentes. Las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces y pueden utilizarse excepto en tres situaciones. O sea, esto es alcohol gel. Se puede utilizar cuando tenga la mano macroscópicamente limpia, se usa ahí. Pero cuando no se debe utilizar, cuando hay resto de materia orgánica, o sea, cuando la mano está macroscópicamente sucia o tiene una suciedad visible o infecciones por bacterias esporuladas, Clostridium difficile. El alcohol no actúa sobre las esporas, ¿no? Y acá tendríamos que utilizar un jabón neutro, ¿de acuerdo? O sea, lavarme con solución alcohólica, alcohol gel y además con jabón neutro. Entonces acá dice fomentar el nada por debajo del codo en áreas asistenciales. Es lo que yo le decía en relación a los franceses y también la OPS está impulsando, comenzando a impulsar eso, para favorecer una correcta higiene de manos y colocar dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en los puntos de atención, ¿no es cierto? Es fundamental. La higiene de manos puede prevenir hasta el 40% de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y el tercer punto es la contaminación del ambiente, o sea, la superficie del entorno. Entonces, uno dice, vamos, hay que identificar reservorios, etc. Lo que tenemos que hacer es limpiar los ambientes, tener limpios los ambientes. No los vamos a esterilizar, no los vamos a librarnos de los gérmenes, ¿no es cierto? Pero sí podemos mantener una adecuada limpieza de los ambientes, del entorno, de la cama, de la mesa de noche, etc. Y obviamente si tocamos ese entorno, esas superficies, posteriormente tenemos que lavarnos las manos, ¿de acuerdo? Lavarnos las manos. Limpieza y desinfección de superficies. El personal tiene que estar, pues, en formación continua, utilizar los protocolos, los productos que se compren tienen que ser de calidad, tienen que ser bien supervisados, monitoreados, ¿no es cierto? Tiene que la frecuencia de limpieza de los ambientes, de los cuartos, de los pasillos, etc. ¿No es cierto? Es muy importante eso. Entonces, control de infecciones es fundamental. Higiene de manos y las otras precauciones estándar fundamentales. Vamos a hablar del uso racional de antibióticos, del uso inteligente de antibióticos, y esto se llama el programa de optimización de antimicrobianos. La optimización del tratamiento antibiótico es un elemento básico en el control de la resistencia y en la mejora de la calidad asistencial. El equipo responsable de prueba debe ser multidisciplinario y estar integrado o vinculado con el equipo del programa de control de infecciones.
En el hospital es el mismo caso. Los resultados clínicos y la evolución de la resistencia y del consumo de antibióticos serán parámetros claves para que definan la efectividad del programa. ¿No es cierto? El programa no son programas cuyo objetivo fundamental sea el ahorro en antibióticos, ¿no? Sino usarlos de la forma racional, inteligente, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ayudar a consumir menos antibióticos y usar antibióticos adecuadamente dirigidos al potencial. El equipo es multidisciplinario. El infectólogo generalmente, que es el que maneja los temas de infecciones, es el que debe encabezar el grupo, pero trabajando con medicina interna, trabajando con enfermería, trabajando con microbiología, con farmacia, etcétera, etcétera, con control de infecciones, etc. Y esta es una guía que participamos en la Asociación Panamericana de Infectología para la implementación del programa de optimización antimicrobianos, ¿no? ¿Ok? Esto para que vea un poco los diferentes estudios que hicimos acá en Neoplásicas en relación a prevalencia de infecciones y de uso de antibióticos. Neumonía para nosotros, si estamos en neutropenia febril, es la infección más importante en ese momento. Y con las tasas de resistencia que tenemos en el hospital, no tenemos mucho margen, en esa época no teníamos mucho margen, usábamos meropenem, comicina, piperacilina, tazobactam principalmente, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para llevar a casa? Vamos a ver. Entra un paciente al hospital. Lo primero que yo tengo que ver es si ese paciente está colonizado o está infectado por un germen multiresistente. En nuestro país es muy difícil hacer eso, ¿no es cierto? Cultivarlo, etc. Entonces, si lo puedo aislar en una habitación individual, si yo conozco que tiene un germen, ¿no es cierto? Pero si no conozco, pues tendrá que ir pues, a la sala y tenemos todo el personal, los propios pacientes, las visitas, saber comportarse en el hospital para que no haya esa transmisión cruzada. Y si yo puedo hacerlo, obviamente hay que trabajarlo con el laboratorio de microbiología a la toma y los estudios, ¿no es cierto? Si yo tengo recursos, mi institución tiene recursos, trataría de decolonizarlo, disminuir la carga de bacterias, ¿no? ¿No es cierto? Si tú ingresaras por una infección por germen resistente, obviamente le daría el PROA, ¿no es cierto? El antibiótico que corresponde para el germen multidrogresistente. Pero en general, cuando yo maneje estos pacientes que ingresan colonizados o los a todos los pacientes los trato por igual, a todos les practico precauciones basadas en la transmisión, a todos les practico medidas de aislamiento, no necesariamente aislamiento se entiende ponerlo en un cuarto, sino el aislamiento es la higiene de manos, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de aislamiento. Ponerle guantes, si fuese necesario, si hubiera solución de continuidad, o sea, el equipo de protección individual o personal y una adecuada limpieza y desinfección de los edificios, ¿no es cierto? Creo que es fundamental, tenemos que grabar y ustedes tienen que socializar y transmitir estos conceptos a los compañeros médicos o no médicos, estudiantes de medicina, no estudiantes de medicina, todos tenemos que practicar. Entonces hay que mejorar la calidad asistencial para disminuir la mortalidad de los pacientes. Si no mejoramos nuestra asistencia, vamos a morir. Ejemplo COVID, pandemia de COVID, ¿no es cierto? Preguntas, por favor, preguntas. Preguntas. Estas tres que vienen son bien cortitas, pero es importante. Vamos a ver si las hacemos, si no hacemos bioseguridad, lo importante es que hay que hacerlas bien. ¿De acuerdo? Hay que hacerlas bien. Delegada. Sí, doctor.
De aquí nos vamos hasta el jueves, ¿ah? Mañana miércoles no tenemos, conmigo no tienen clase, ¿ah? ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Al jueves a las 12 del día. A las 12 del día ya para eso tengo que tener la computadora en el hospital arreglada con este micrófono. Tiene un defecto en el, ¿cómo se llama? En el volumen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver sobre los accidentes laborales con agentes biológicos, medidas de bioseguridad. Entonces, las medidas de bioseguridad es una forma de precaución estándar, ¿no es cierto? Pero eso está aplicado para evitar los accidentes laborales con agentes biológicos. ¿Qué agentes biológicos consideramos? La sangre y los fluidos corporales, ¿no es cierto? Y en esos accidentes laborales vamos a incluir principalmente los virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y el VIH. ¿De acuerdo? Fíjense, a ver, vamos a poner virus de hepatitis B, el VIH y el hepatitis C. Imaginemos mano derecha, tengo el pulgar, el índice y el mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo estos tres. En cada dedo yo me voy a pinchar con una aguja hueca, ¿sí? Y en una aguja tengo sangre con hepatitis B, la otra tengo aguja con VIH y la otra tengo aguja con hepatitis C. Entonces yo me pincho con hepatitis B en un dedo, con VIH en otro dedo y con hepatitis C en otro dedo. ¿Cuál es mi chance que yo, después de ese pinchazo, adquiera hepatitis B? Si yo, para hepatitis B, mi riesgo es 30, mi factor de riesgo es 30. Para VIH, para hepatitis C es 3 y para VIH 0.3. Repito, para hepatitis B es 30, para hepatitis C es 3 y para VIH 0.3. ¿Qué quiere decir? Que hepatitis B es 10 veces más infectante que hepatitis C y es 100 veces más infectante que VIH. Pues qué bacán, ¿no? Qué bacán si me pincho solo con VIH, tengo 0.3 o más, ¿no? Vamos a ver. Hepatitis B, vamos a revisar una revista importante con respecto a las hepatitis virales, pero fíjense, ese es el riesgo, ¿de acuerdo? Pero la hepatitis B tiene vacuna preventiva, ¿no es cierto? Y tiene gamma globulina, ¿sí? No tiene cura, tiene una forma aguda y una forma crónica. Entonces, la forma crónica es lo que le da porque la cronicidad no tiene cura. Esa cronicidad nos puede llevar a patopatías crónicas, nos puede llevar a cirrosis, nos puede llevar a cáncer de hígado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tratamiento. Tratamiento antiviral es para disminuir el riesgo que desarrollemos hepatocarcinoma, cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque controlo el virus y el virus causa menos inflamación y menos daño en el hígado. Entonces, obviamente el factor de riesgo es 30, pero tengo vacuna, tengo gamma globulina y tengo tratamiento, pero no cura, sino para controlar. Hepatitis C no tiene vacuna, no tiene gamma globulina, pero tiene cura, lo que se llama cura funcional. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? El virus de hepatitis B se incorpora al genoma de la célula humana. La hepatitis C no. Por eso es que se ha podido lograr curar, ¿cierto? Con tratamientos de 8 semanas, 12 semanas con drogas modernas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Y el VIH es 0.3 en un pinchazo. No tenemos vacuna, no tenemos gamma globulina y el tratamiento controla y por toda la vida. El tratamiento de hepatitis B también hasta el momento para toda la vida, el VIH para toda la vida hasta el momento y el C dura 8 a 12 semanas y cura, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense
Cuando yo me pincho en el dedo, es 0,3, pero cuando me salpica la sangre en la conjuntiva del ojo, 0,03. Y fíjense, hepatitis B, hay un antígeno E, que es un antígeno replicativo, indica replicación. Cuando yo no tengo replicación, es 30. Cuando yo tengo antígeno E positivo, yo tengo 60. El factor de riesgo se convierte en 60. ¿Sí? Correcto, eso es bien importante. Hemos dicho esto. ¿Y cuáles son los fluidos peligrosos? ¿Cuáles son los fluidos peligrosos? Siempre se nos enseña que es el semen, las secreciones cérvico-vaginales, la sangre y la leche materna, ¿no? Siempre que tienen los virus ahí. Pero para personal de salud también tenemos que decirles los fluidos de cavidades cerradas, es decir, si ustedes hacen una toracocentesis, una artrocentesis, ¿no? Una pericardiocentesis, etcétera, o una punción lumbar, esos fluidos de cavidades cerradas tienen virus y las agujas con los que se hicieron procedimientos tienen virus y si se pinchan, obviamente va a haber problemas. Factores que determinan riesgo de infección: el volumen del fluido, la concentración del agente infeccioso en el fluido, la virulencia del agente infeccioso y el tipo de accidente, ¿no? Una cosa es un raspón, otra cosa que te atraviese el dedo, ¿no? Este es un estudio para VIH de GIS, una brasilera que trabaja en el CDC, y tenemos factores de riesgo importantes. Injuria, 16 veces riesgo, ¿no es cierto?, de injuria profunda, cuando atraviesa el dedo, cuando el dispositivo tiene sangre visible, 5,2, el procedimiento involucra aguja en contacto con vena, arterias, en una punción, 5,1, el paciente tiene SIDA, enfermedad terminal, 6,4, tiene carga viral abundante, y si yo le doy en ese momento le daban un antirretroviral, menos de uno, protección. De aquí nace que aquí se refuerza la terapia, la profilaxis post-exposición, accidentes, ¿no? Accidentes, muy importantes para VIH. En su momento hablaremos de eso. Entonces, sale la definición de bioseguridad, que es la doctrina y comportamiento encaminada a lograr actividades y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones en el medio laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que hacer las cosas bien, simplemente hay que hacer las cosas bien. Y para eso hay que prepararlos bien, ¿no es cierto? Para disminuir la posibilidad que ocurra un accidente. Hemos dicho que son precauciones estándar, pero orientadas hacia accidentes por fluidos biológicos, ¿no? ¿Ok? Hay tres principios. El principio de bioseguridad. La universalidad, es decir, cuando ustedes manejen un paciente, este paciente tiene todo, por lo tanto tienen que aplicarle todas las medidas de prevención y control. Ese paciente tiene hepatitis B, tiene hepatitis C, tiene VIH. El uso de barreras. Las barreras pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las barreras físicas, ¿qué son? Los guantes, los mandiles, los lentes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las químicas? El agua con jabón, ¿no es cierto? El alcohol gel, la esterilización, etc. Y el manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, piense que ese material tiene que ir a algún sitio y alguien lo va a manipular. Por lo tanto, segréguelo bien, sepárenlo bien, elimínenlo bien para que no ocurra pinchazos en el personal de limpieza, por ejemplo. O si el personal de lavandería, cuando operan los pacientes, y puede irse agujas, bisturí, trocar, etcétera, en la ropa para la lavandería, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la universalidad, hemos hablado de las barreras físicas, de las barreras químicas y el manejo adecuado de residuos sólidos o residuos hospitalarios. Entonces, estos residuos sólidos u hospitalarios se clasifican en A, B, C. Residuos biocontaminados, todos aquellos en los que hay fluidos corporales, incluyendo sangre, como gasas, como vías, como
lo mismo material pulso cortante, ya vamos a hablar. Los residuos especiales pueden ser farmacéuticos, pueden ser químicos, pueden ser radiactivos, y las clases C, residuos comunes, es el papel, el lápiz, el borrador, hojas de cuaderno, etcétera, etcétera, sobres, etcétera. Los residuos biocontaminados se pueden dividir en diferentes, pero el tipo A4 son los pulsos cortantes. Los biocontaminados, y eso es lo que vigilamos, ¿no? Que todo material pulso cortante principalmente sea segregado, eliminado en envases seguros, ¿no? Envases seguros. Pero clase C son residuos comunes. Pero ahora vamos a conversar de esto. Bien. Clase B son clases de residuos radiactivos, farmacéuticos, residuos peligrosos, y clase C son residuos comunes, ¿ya? Entonces vamos a retroceder. Entonces, cuando yo tengo, puede ser también sangre o derivados biológicos, yo tengo gasas con sangre, con fluidos corporales, no son pulsocortantes, apósitos, yo lo voy a poner en bolsas rojas. El color rojo es el color del biocontaminado. Entonces, todo lo que tenga sangre, fluidos, y no sea pulso cortante o pulso penetrante, van a bolsas rojas, bien selladas. Pero cuando yo tengo una hoja de bisturí, una aguja, que está adherida a una vía, o está adherida a una jeringa, todo eso va a un recipiente rojo, duro, impenetrable, que no se puede atravesar, rígido, se llama recipiente rígido. Ya vamos a mostrar la foto. ¿De acuerdo? Residuos especiales, sobre todo farmacéuticos que vamos a usar. ¿No es cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, ampollas, frascos de vidrio, ampollas de vidrio que se puede romper, eso va en un recipiente rígido amarillo, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo la tapa, yo tengo frasco de plástico, el jarabe, etc., eso va a bolsa, eso va a bolsa. La caja también puede ir a bolsa amarilla, ¿de acuerdo? Y bolsa negra, todo lo que es residuo sólido, todo lo que es residuo sólido, ¿de acuerdo? Bolsa negra. Entonces, los tres colores que yo tengo que acordarme es rojo, biocontaminados, amarillo, especiales, negro, comunes, ¿de acuerdo? Negro, comunes. Ahí están los rígidos, ¿no? Los bases rígidos. Entonces, recomendaciones prácticas: no reencapuchar las agujas. Una vez que las sacan, se botan en la caja rígida. No los vuelves aquí, porque ahí ocurren los accidentes. No doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa. Si es descartable, todo va al rígido, todo va al rígido. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopulsantes, pero si ya hemos quedado que es una jeringa descartable, para afuera, ¿no es cierto? Todo ahí. Pero si fuera una de vidrio, hay que sacarla y la aguja la guardamos y el vidrio va a reutilizarse, si es la política del hospital. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible del trabajo, es decir, cuando hago un procedimiento yo tengo que tener mis descartables en la mano, no voy a atravesar la habitación, no ir a otra habitación para botarlo, ¿cierto? Entonces, no recapucharlas, no doblarlas, no romperlas, es muy importante. Y ponerlas en envases. Esta es una foto vieja, pero ya tiene que ser en envase rígido, ¿no? ¿Qué hacer luego de un accidente de exposición con secreciones biológicas? Por ejemplo, y esos fluidos tienen VIH o hepatitis B. Lavado con agua y jabón, importante, registrar el accidente, avisar de inmediato superior, se le va a hacer el estudio basal en el examen. Y yo quiero esto continuarlo mañana con tranquilidad, no vamos a forzar ni vamos a apurar. El jueves, perdón. Vamos a dejarlo acá y el jueves vamos a continuar. ¿Le parece, delegada? No vamos a forzar esto, porque es muy importante que ustedes entiendan cómo actuar
frente a un accidente punzocortante, ya sea empíricamente con sospecha de VIH, hepatitis B, hepatitis C, o demostrar una fuente desconocida y una fuente conocida. ¿De acuerdo? ¿Delegada? Ya se durmió la delegada. Sí, doctor, lo escucho. ¿Ah? Lo escucho. Ya vamos a dejar esto, lo dejamos acá. ¿Estamos? Sí, doctor, está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El próximo jueves vamos a continuar con esto y vamos a conversar sobre los accidentes laborables, punzocortantes, punzopenetrantes por salpicadura, que, que tienen fuente conocida, o sea, sabemos si es un paciente de VIH, tiene un paciente de hepatitis B, tiene un paciente, o con fuente desconocida, no sabemos cómo actuar, entonces ahí vamos a, ¿de acuerdo? Es muy importante, vamos a conversar también cómo debemos utilizar nuestro equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Equipo de protección personal, vamos a mencionar, todavía tenemos un par de minutos, solamente que vamos a conversar en la siguiente clase. Vamos a continuar sobre el uso, cómo actuar frente a los accidentes, cómo usar los equipos de protección personal, protección individual, ¿no es cierto? Y obviamente algunos conceptos sobre fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Y después vamos a hablar un poco sobre fiebre posoperatoria y zoonosis. Y lo vamos a dejar ahí. El viernes vamos a hacer todo lo que es hongos, todo lo que es hongos y todo lo que es retrovirus. ¿Sí? Retrovirus. El lunes vamos a empezar con las revistas de revistas, ¿sí? Con las revistas, ¿sí? El martes vamos a hablar sobre antibióticos, ¿sí? Sobre antibióticos, ¿sí? Y terminando antibióticos, empalmamos con más revistas de revistas, porque son 3 horas. El jueves vamos a hacer más revistas de revistas y el viernes más revistas de revistas. Si no terminamos, esto vamos a terminar la primera ronda y empezando la segunda ronda ya. Entonces ya deben tener sus artículos hechos, por favor. Y la tercera semana vamos a terminar el lunes y martes los artículos de tal manera que tengamos jueves y viernes para hacer ejercicios, aplicación de todos los conceptos que hemos hablado. En las revistas vamos a usar muchos ejemplos para entender bien los diferentes temas y reforzar los conceptos que hemos hecho. Si ustedes aprenden los conceptos, cuando ustedes vean los pacientes, les digo, es esto, ¿no es cierto? O ya van a saber cómo actuar, cómo actuar. Recuerden que cuando ustedes regresen al hospital, todavía va a ser COVID. Y probablemente todavía va a estar VIH, todavía va a estar hepatitis B, todavía va a estar hepatitis C. Y ustedes tienen que saber cómo comportarse, desenvolverse en los hospitales. Preguntas, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nadie quiere preguntar? Delegada, ¿me contesta, por favor? Sí, doctor, los dos temas han quedado claros. Sí, espero. ¿Por qué? Pero me gustaría escuchar a alguien diferente a la delegada que me diga alguna cosa. Si no, lo dejamos ahí. Bueno, será hasta el día jueves entonces, ¿no es cierto? Hasta el día jueves. Vamos a